Entrada del Ejército Trigarante a Ciudad de México, firma del Acta de Independencia mapa donde se muestra la división territorial del Primer Imperio Mexicano. Tratados de Córdoba, adquisiciones 1821 a 1822. Entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Artículo principal. Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 15 de septiembre, en Ciudad de México, novela hizo público el reconocimiento de O'Donoghue, se nombró al mariscal de campo Liñán encargado del mando militar y del mando político al intendente Ramón Gutiérrez del Mazo. Se liberó de la cárcel a los simpatizantes de la independencia, se restableció la libertad de prensa y se suprimió la necesidad de pasaportes para entrar y salir de la ciudad. El día 16 de septiembre en Tacubaya, O'Donoghue anunció la terminación de la guerra. El mismo día, Iturbide publicó una proclama dirigida a la guarnición de la capital, exhortándola a reparar con servicios importantes los males que se hubiesen causado e invitando a toda la población a reunirse bajo las banderas de la libertad para que participasen de los beneficios de la victoria. La península de Yucatán era gobernada por Juan María Echeverri, capitán general que dependía en lo judicial del Virreinato de la Nueva España y quien había permanecido a la expectativa. El 15 de septiembre Echeverri, enterado de los movimientos independentistas de Tabasco, convocó en Mérida a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento. En consecuencia, se declaró de forma unánime la independencia de la Capitanía General de Yucatán. El coronel Juan Rivas Bertis y el abogado Francisco Antonio Tarrazo fueron designados para presentarse ante Iturbide y O'Donoghue. Durante la primera quincena de septiembre, la provincia de Chiapas, perteneciente a la Capitanía General de Guatemala, declaró su independencia. El intendente Juan Nepomuceno Batres juró el Plan de Iguala. Los habitantes de Chiapas manifestaron su interés por incorporarse al Imperio Mexicano. Asistieron a Tacubaya para reunirse con O'Donoghue e Iturbide el gobernador de la Mitra de Michoacán Manuel de la Bárcena, el oidor José Isidro Yáñez, el obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez, miembros de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de México, así como miembros de la aristocracia de Nueva España que habían sido contrarios a la revolución iniciada por el Grito de Dolores. Iturbide escogió a los 38 integrantes de la Junta Provisional Gubernativa, casi todos notables por su posición social, por sus riquezas y títulos. Con la excepción del coronel Anastasio Bustamante, que se había unido al Trigarante 6 meses antes, el resto habían sido fervientes sostenedores de la dominación española. Ninguno de los antiguos insurgentes fue llamado a participar en la Junta. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, José Sixto Verduzco y Andrés Quintana Roo fueron omitidos para participar. Los días 22 y 25 de septiembre los miembros celebraron 2 juntas preparatorias. Mientras tanto, los cuerpos expedicionarios abandonaron la ciudad. El día 23, José Joaquín de Herrera, al mando de los granaderos imperiales, ocupó el fuerte del Bosque de Chapultepec. El día 24, el coronel Vicente Filisola con una división de 4.000 hombres entró a la capital. El día 26, O'Donoghue fue recibido con una ceremonia. Mediante un comunicado, Iturbide anunció la entrada del ejército trigarante para el día 27 y señaló que los valientes hijos de la patria habían peleado prácticamente desnudos por hacerla independiente y feliz. No empeñaréis vuestra generosidad en vestir a los defensores de vuestras personas, de vuestros bienes y que os redimieron de la esclavitud. La ciudad respondió al llamado, enviando al cuartel general todo el vestuario que se hallaba en los almacenes y se anunció en el teatro que el producto de 3 funciones sería destinado para el calzado del Ejército Libertador. El general Iturbide recibe las llaves de Ciudad de México del coronel Ormaechea. Acuarela de Teuvet de Beauchamp. El día 27 de septiembre de 1821, fecha del cumpleaños de Iturbide, la división de Filisola salió desde Chapultepec para reunirse con el grueso de las tropas en Tacuba. A las 10 de la mañana, el jefe máximo del ejército trigarante, montado en un caballo negro y seguido del Estado Mayor, avanzó por el Paseo Nuevo hasta llegar a la avenida de Corpus Christi, deteniéndose en la esquina del convento de San Francisco bajo un soberbio arco triunfal. Fue recibido por el alcalde más antiguo, José Ignacio Ormaechea, quien le entregó las llaves de la ciudad. El paso del contingente fue vitoreado con gritos de ¡Viva Iturbide! ¡Viva el ejército trigarante! ¡Viva el emperador Iturbide! Fueron 16.134 hombres los que entraron a la ciudad, 7.416 infantes, 7.955 dragones y 763 artilleros con 68 cañones de diferentes calibres.
Entre los oficiales se encontraban Domingo Estanislao Luaces, Pedro Celestino Negrete, Epitacio Sánchez, José Morán, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, José Joaquín Parrés, José Antonio Echavarri, José Joaquín de Herrera, Luis Quintanar, Miguel Barragán, Vicente Filisola, José Antonio Andrade, Felipe de la Garza, Manuel de Iruela, Antonio López de Santa Ana, Gaspar López, Mariano Laris y Juan José Zenón Fernández. La mayor parte del ejército estaba formada por la tropa de exvirreinales que se habían adherido al Plan de Iguala. Solo una mínima parte eran exinsurgentes del sur. Al terminar el desfile, O'Donoghue, Iturbide y una numerosa comitiva se dirigieron a la Catedral de México en donde se entonó el Te Deum. Después el caudillo emitió una proclama a la población. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad, y toqué los diversos resortes para que todo americano manifestase su opinión escondida. Ya me veis en la capital del imperio más opulento sin dejar atrás ni arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de su padre. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino, y todas uniformadas en la celebridad han dirigido al ejército trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Se instalará la Junta, se reunirán las Cortes, se sancionará la ley que debe haceros venturosos, y yo os exhorto a que olvidéis las palabras alarmantes y de exterminio, y solo pronunciéis unión y amistad íntima. Agustín de Iturbide, 27 de septiembre de 1821. El día siguiente, a las 9 de la mañana, la Junta Provisional Gubernativa, conformada por 38 miembros nombrados previamente por el propio Iturbide, se reunió en el Salón de Acuerdos del recién nombrado Palacio Imperial. Después de un discurso inaugural pronunciado por Iturbide, fue declarada formalmente instalada la Junta Gubernativa. Acto seguido, los integrantes se dirigieron a la catedral para jurar el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Después del juramento, Agustín de Iturbide fue elegido por unanimidad como presidente de la Junta. Tras la celebración de otra misa, se citó una reunión para las 9 de la noche, en la cual se llevó a cabo la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Regencias del Imperio Mexicano. Artículo principal. Primer Imperio Mexicano. Gobierno provisional. Artículo principal. Junta Provisional Gubernativa. Entrada triunfal del general Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. La Junta constituyó una regencia de 5 miembros, la cual ejercería el poder ejecutivo. Iturbide como presidente, O'Donoghue, el doctor Manuel de la Bárcena, Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León, quien había sido secretario del virreinato. Al darse cuenta de que en Iturbide habían recaído ambas presidencias y que esto era incompatible, se eligió como presidente de la Junta al obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez. De esta forma el poder ejecutivo residió en la regencia y el poder legislativo en la Junta. La Junta declaró que el puesto de primer regente no era incompatible con el puesto de jefe del ejército. De esta forma nombró a Iturbide generalísimo de armas de mar y tierra del imperio o generalísimo almirante con un sueldo de 120,000 pesos anuales, 1,000,000 de capital, 20 leguas cuadradas de terreno en Texas y el tratamiento de Alteza Serenísima. A su padre José Joaquín Iturbide, se le concedieron los honores de regente, y cuando la regencia cesase, sería consejero de Estado. Iturbide renunció al sueldo correspondiente del 24 de febrero al 28 de septiembre y cedió 71,000 pesos, para sanear las necesidades del ejército. Mientras en Ciudad de México se realizaron las primeras acciones del nuevo imperio, en las provincias se llevaron a cabo manifestaciones de júbilo. Los últimos realistas que rechazaron la independencia se encontraban en Acapulco, Perote y Veracruz. Antonio López de Santa Ana llevó a cabo las acciones militares que lograron la capitulación del castillo de Perote el 9 de octubre. Isidoro Montes de Oca designó al coronel Juan Álvarez para lograr la misma tarea en el fuerte de San Diego de Acapulco. La plaza se rindió el 15 de octubre. En Veracruz, el general José García Dávila prefirió mantenerse bajo la tutela del antiguo régimen. Dávila ofreció varias veces entregar la plaza a Santa Ana, pero durante la noche del 26 de octubre, el jefe español decidió resguardarse con su tropa y armamento en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Este fue el último reducto español que resistió y capituló hasta el 18 de noviembre de 1825. Sin embargo, Manuel Rincón, gobernante interino de Veracruz, levantó una acta de adhesión al Plan de Independencia. El 8 de octubre, O'Donoghue falleció víctima de pleuresía.
El puesto vacante de la regencia fue ocupado por el obispo de Puebla, quien dejó a su vez la presidencia de la Junta, la cual ocupó el doctor José Miguel Guridi y Alcocer. Se nombraron 4 secretarios: José Pérez Maldonado en Hacienda, Antonio Medina Manso en Guerra, José Domínguez secretario de Iturbide en Justicia y José Manuel de Herrera en Relaciones Interiores y Exteriores. Iturbide instituyó las capitanías generales de provincia. Nombró gobernadores a Anastasio Bustamante para las provincias internas de Oriente y Occidente, a Pedro Celestino Negrete para Nueva Galicia, Zacatecas y San Luis Potosí, a Manuel de la Sotarriba para México, Querétaro, Valladolid y Guanajuato, y a Vicente Guerrero para Tlapa, Chilapa, Tistla, Ajuchitlán, Ometepec, Tecpan, Jamiltepec y Tepozcolula. En noviembre de 1821, algunos de los antiguos insurgentes, quienes tenían ideas de establecer un gobierno republicano, celebraron una serie de reuniones en la casa de Miguel Domínguez en Querétaro. Asimismo, escribieron a Guadalajara a Pedro Celestino Negrete para invitarlo a participar, pero este consideró que se trataba de una conspiración y dio aviso a Iturbide. Fueron arrestadas 17 personas, entre ellos Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Miguel Barragán, el licenciado Juan Bautista Morales, el padre Carvajal y el padre Jiménez, entre otros. La conspiración resultó ser tan solo reuniones en las que se charlaba sobre el futuro del gobierno. Casi de inmediato, se otorgó la libertad a los participantes, a excepción de Guadalupe Victoria, quien permaneció encarcelado pero poco después logró fugarse de su prisión. Desde las primeras sesiones, la Junta se autonombró Soberana Junta Provisional Gubernativa. Los miembros eran de diversas ideologías, algunos habían simpatizado con las ideas autonomistas durante la crisis política de 1808, otros habían sido diputados de las Cortes de Cádiz, simpatizantes del Manifiesto de los Persas o participado en la conspiración de la Profesa. Lógicamente se formó una división de partidos al interior de la Junta: los iturbidistas, cuyos miembros principales eran del alto clero, oficiales de alto rango del ejército y los hacendados; los de ideas republicanas, cuyos miembros eran casi todos abogados o pertenecían al bajo clero; y los borbonistas. Antes de nombrar al Congreso Constituyente, la Junta trató de resolver algunos asuntos. El 9 de noviembre, se solicitó que se abrieran los noviciados, la reposición de los hospitalarios y de la Compañía de Jesús. La moción fue apoyada por los miembros del clero en voz de Monteagudo, pero puso de manifiesto la oposición de los liberales en voz de José María Fagoaga. Las solicitudes fueron rechazadas, aprobadas y discutidas repetidas veces sin lograr un consenso definitivo. Como resultado, se profundizaron las diferencias y el antagonismo entre los partidos. Una vez que la Junta se concentró en la forma de constituir el Congreso, fueron presentados 3 planes. El de Iturbide propuso una Cámara única con representación proporcional a la importancia de clases y elección directa. Esta propuesta daba predominio a los grupos privilegiados y eliminaba el papel elector de los ayuntamientos. El plan de la regencia coincidía con el plan de Iturbide, pero proponía 2 cámaras, una alta formada por el clero, ejército y diputaciones y una baja formada por ciudadanos. El tercer proyecto, que fue apoyado por la mayoría de los miembros de la Junta, proponía una sola cámara sin separación de clases ni representación proporcional y con elección indirecta. Esta propuesta favorecía a los cabildos, a los abogados y al clero bajo. Este último fue básicamente el plan adoptado, aunque no se admitió que fuera proporcional tal y como lo había pretendido Iturbide. De esta forma, los ayuntamientos deberían elegir a sus diputados, los cuales se presentarían en la capital el 13 de febrero de 1822, para instaurar el Congreso el día 24, fecha de aniversario del Plan de Iguala. El número de diputados sería de 162 con 29 suplentes. Cruz de la Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe. Mientras tanto, Iturbide, como presidente de la regencia, tomó una actitud paternalista y redujo algunos impuestos y eliminó otros. Rechazó el diezmo real sobre la minería, liquidó los estancos de pólvora y azogue, redujo los derechos de importación y de exportación, redujo la tasa de la alcabala del 10 al 6% y suprimió el impuesto de 4 pesos por barril al aguardiente de caña. Como resultado, la captación de ingresos disminuyó un 57%, lo cual representó dejar de percibir más de 5 millones de pesos. Si bien la libertad de prensa se había restituido, el 22 de octubre la regencia había proclamado un manifiesto pidiendo moderación a los escritores con la finalidad de evitar discordias y desunión.
El 11 de diciembre, el escritor Francisco Lagranda publicó el Consejo Prudente sobre una de las 3 garantías en el que exhortaba a los españoles a enajenar sus bienes y salir del país. El pánico cundió entre la clase privilegiada, pero la regencia actuó con rapidez, desmintió el impreso y apresó al autor. Carlos María Bustamante fundó el periódico republicano La Avispa de Chilpancingo, en el cual rememoró a José María Morelos y a los antiguos insurgentes, criticó los desaciertos de la Junta, el proyecto de convocatoria de Iturbide y la política económica que se había seguido. Carlos María Bustamante fue encarcelado. La prisión duró solo algunas horas, pues fue absuelto por el jurado. Sin embargo, varios escritores se pronunciaron abiertamente en contra del Plan de Iguala. Algunos sugirieron optar por un gobierno republicano y otros alentaron a Iturbide a ceñirse la corona imperial. Debido al déficit presupuestario del erario, la Junta se vio obligada a imponer préstamos forzosos a la población, pero la recaudación fue insuficiente. Se priorizó el pago de salarios a la tropa y en segundo término al sueldo de los oficiales. El Trigarante fue renombrado Ejército Imperial y fue reestructurado por el generalísimo Iturbide. Los oficiales que nombró a cargo de los regimientos fueron José Joaquín Herrera, José Antonio Matiauda, Pedro Otero, Lobato, Santa Ana, Epitacio Sánchez, Echavarri, Cortázar, Moncada, Zenón Fernández, Parrés, Gabriel de Armijo, Guerrero, Bravo, Bustillo, Barragán, Filisola, Andrade, y Laris, pero se reservó para sí mismo el mando del regimiento de Celaya. El 9 de noviembre, Iturbide propuso la creación de 1 o 2 órdenes militares. La idea fue aprobada por la Junta. De esta manera se fundó la Orden Imperial de Guadalupe, la cual fue destinada para premiar el mérito militar, los servicios prestados en el orden civil o eclesiástico, los servicios prestados a la nación, o bien, a la causa de la independencia. Como medida popular, la Junta propuso suprimir a los indígenas el pago de las contribuciones llamadas de medio real de ministros, medio de hospital y el 1,5 de cajas de comunidad. Estas contribuciones formaban un fondo para solventar los frecuentes pleitos en cuestiones de tierras y agua, para financiar el funcionamiento del Hospital Real y para contar con un fondo el cual podía ser destinado para gastos de culto, mantenimiento de escuelas y apoyo para calamidades como epidemias o pérdidas de cosecha. A pesar de que Fagoaga se opuso a la eliminación de esta contribución sistematizada, la medida se llevó a cabo. Como resultado, los indígenas quedaron sin recursos para estos gastos, pues no se proveyeron fondos de sustitución de los mismos. En contraste, Juan Francisco Azcárate propuso formalizar la abolición de la esclavitud en base al artículo 12 del Plan de Iguala, para así manumitir a los esclavos que existían en el imperio y erradicar esta institución. Sin embargo, el dictamen no se llevó a cabo, pues se consideró que este tema debería ser tratado hasta el establecimiento del Congreso. Capitanía General de Guatemala. Artículo principal. Anexión de la Capitanía General de Guatemala al Primer Imperio Mexicano el 15 de septiembre de 1821 en la provincia de Guatemala. Gavino Gainza convocó una junta con las autoridades del lugar. Se decidió proclamar la independencia del gobierno español, una vez que Ciudad Real, Comitán y Tuxtla habían proclamado y jurado dicha independencia. En los meses siguientes, la provincia de San Salvador prestó juramento a la independencia, la provincia de Comayagua y la provincia de Nicaragua y Costa Rica declararon su independencia, pero en general existían disidencias en la región. Las provincias más lejanas, al igual que Chiapas y Quetzaltenango, quisieron anexarse al Imperio Mexicano, pero en la ciudad nicaragüense de Granada, así como en las localidades hondureñas de Trujillo, Omoa, Gracias a Dios y Tegucigalpa, la población expresó su rechazo a esta idea. El gobernador de Honduras se levantó en armas ocupando Omoa. El general Gainza comunicó los hechos a Iturbide. Ante la diversidad de opiniones se dispuso que cada pueblo eligiese la incorporación. El 5 de enero de 1822, el escrutinio de los votos dio como resultado una mayoría que deseaba la unión a México, pero en San Salvador no había la misma disposición. Por otra parte, el brigadier Vicente Filisola y el coronel Felipe Codallo se habían puesto en marcha hacia Guatemala. Gainza declaró rebelde a la provincia de San Salvador, presidida por el cura José Matías Delgado, y destacó una fuerza de 1000 hombres al mando del coronel Manuel Arzú, quien atacó y ocupó la plaza. Cuando llegó Filisola se suspendieron las hostilidades. A pesar de la inconformidad, se le nombró jefe político superior y comandante general de la provincia, la que declaró anexada el 9 de febrero de 1823. En Ciudad de México, Iturbide, en su carácter de presidente de la regencia, propuso a la Junta que las provincias de Centroamérica tuviesen sus diputados correspondientes en el Congreso.
La extensión territorial del imperio alcanzó la cifra de 4.871.733 kilómetros cuadrados, abarcando hacia el sur alcanzando Costa Rica y hacia el norte las Californias, Nuevo México y Texas. El Congreso Constituyente. Artículo principal. Congreso Constituyente de 1822 de México. El día 13 de febrero, las Cortes Españolas declararon ilegales, nulos y de ningún efecto, los Tratados de Córdoba. Los diputados americanos regresaron con la negativa de aceptación a la corona del Imperio Mexicano por parte de los herederos borbonistas. Sin conocerse aún la noticia, se instaló el 24 de febrero de 1822 el Congreso Constituyente del Imperio. Los miembros formaron un grupo heterogéneo, destacando entre los liberales Servando Teresa de Mier, José María Fagoaga, el general Orbegoso, José Miguel Guridi y Alcocer y Carlos María Bustamante, quien fue nombrado primer presidente del Congreso. Por los borbonistas se encontraba el obispo Castañiza. Los diputados casi de inmediato entraron en roces con la regencia. El Congreso se autoproclamó único representante de la soberanía de la nación cuando Fagoaga preguntó, ¿la soberanía nacional reside en este Congreso Constituyente? Acto seguido, y de acuerdo a lo preestablecido, se realizó la división de poderes, el Congreso delegó el Ejecutivo a la regencia y el Judicial a los tribunales. Se redactó el juramento de la regencia de la siguiente manera: ¿reconocéis la soberanía de la nación mexicana, representada por los diputados que ha nombrado para este Congreso Constituyente? Sí, reconozco. ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes, órdenes y constitución que éste establezca, conforme al objeto para que se ha convocado, y mandarlos observar y hacer ejecutar? Conservar la religión católica, apostólica y romana, con intolerancia de otra alguna, conservar el gobierno monárquico moderado del imperio, y reconocer los llamamientos al trono, conforme al Tratado de Córdoba, y promover en todo el bien del imperio. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. Juramento de la regencia ante el Congreso. El Congreso citó a Iturbide y a los miembros de la regencia para prestar el juramento. Durante el acto el generalísimo quiso tomar el asiento principal de la tribuna, pero el diputado Pablo Obregón le negó el lugar, pues este correspondía al presidente del Congreso. Desairado, el generalísimo pronunció un discurso inicial, realizó el juramento, y recordó al Congreso que se debería hacer la separación de cámaras, pero esta no se llevó a cabo. La oposición de republicanos y monarquistas se hizo evidente. Los primeros aspiraban a una forma diferente de gobierno, los segundos, cuando se enteraron del rechazo en Madrid a los tratados de Córdoba y que la nación podría escoger a su monarca, ya no deseaban la presencia de un Borbón en México, sino volver a la antigua dependencia peninsular. El Congreso prohibió los gastos no autorizados por él y eliminó los empréstitos forzosos. El presupuesto anual era de 11 millones de pesos, de los cuales casi 10 millones estaban destinados a los gastos del ejército y marina. La tropa estaba conformada por 68.000 efectivos, es decir, casi el doble de los que se tenían en 1810. La reducción de estos gastos ocasionó una disputa abierta entre los diputados e Iturbide, pues el ejército era el baluarte de la regencia. Iturbide retrasó la expedición de los decretos en materia fiscal. El Congreso siguió sesionando diversos asuntos sin agenda establecida. Entre los acontecimientos más notables destacó la prisión de Fray Servando Teresa de Mier, quien había sido elegido diputado por Nuevo León, pero durante las elecciones se encontraba en Estados Unidos. A su regreso, desembarcó en San Juan de Ulúa y fue hecho prisionero por José García Dávila. Carlos María Bustamante, a la sazón presidente del Congreso, pidió a la regencia actuar en consecuencia. Los reclamos no se hicieron esperar y Dávila accedió a liberar a Mier, aunque dilató la respuesta. El suceso fue aprovechado para revisar el caso de Guadalupe Victoria, quien también había sido elegido diputado por Durango, pero se encontraba prófugo y acusado de cargos de conspiración. Se solicitó un salvoconducto para que Victoria se pudiera presentar a ocupar su cargo, pero el proceso no se concluyó. Por su parte, el exinsurgente prefirió mantenerse oculto en Paso de Ovejas. La relación de Iturbide con el Congreso se volvió más tensa cuando el ministro de Guerra presentó un informe en el cual se solicitaba que el ejército imperial tuviese 35.900 efectivos. Por su parte, los diputados José María Fagoaga y José Hipólito Odoardo protestaron ante tal requerimiento y propusieron una reducción a 20.000 efectivos. Durante el transcurso de las negociaciones, una contrarrevolución española había iniciado en el sureste de la capital.
Iturbide irrumpió en el salón del Congreso fuera de protocolo y sin compañía de los otros miembros de la regencia. Cuando se le cuestionó el motivo, respondió que había traidores en la regencia o en el Congreso. Posteriormente mostró una correspondencia de García Dávila, en la cual el comandante español de San Juan de Ulúa de forma vaga ofrecía el apoyo al partido español. Los diputados, al verse inculpados, acusaron a Iturbide de traidor, pues era él quien había mantenido la correspondencia con García Dávila durante la prisión de Servando Teresa de Mier. Los ánimos se crisparon. El diputado Melchor Musquiz propuso la destitución de Iturbide, pero Fagoaga logró persuadirlo para desistir. El generalismo acusó a 11 diputados de traidores y envió a Epitacio Sánchez al mando de un regimiento de caballería para custodiar el Congreso. Los diputados temieron que este sería disuelto. El Jueves Santo el Congreso se reunió para analizar la acusación a los 11 diputados, se llamó al ministro de Guerra y después de deliberar y con votación unánime, se determinó que los inculpados no habían desmerecido confianza alguna. Mientras tanto, el general Anastasio Bustamante, al mando de 400 hombres, había llegado a Tenango del Aire. En las cercanías de Cuautla pudo vencer a la tropa de españoles que había salido desde Texcoco para iniciar la contrarrevolución. Fueron hechos prisioneros 44 oficiales y 380 soldados. El Congreso felicitó a la regencia por el triunfo obtenido, pero se determinó sustituir al obispo Pérez, al doctor Bárcena y a Manuel Velázquez, cuyos lugares ocuparon Nicolás Bravo, el conde de Heras y el cura de Huamantla Miguel Valentín. La proclamación de Iturbide en la noche del 18 de mayo de 1822. Artículo principal. Levantamiento iturbidista de Pío marcha a principios de mayo de 1822. El distanciamiento entre Iturbide y el Congreso se había acrecentado. Durante una sesión en el Salón del Congreso se leyó una felicitación al 11º Regimiento de Caballería. El documento decía entre otras cosas que la América del Septentrión detestaba a los monarcas porque los conoce y se añadía que debía adoptarse el sistema de las repúblicas que se habían adoptado en Colombia, Chile y Buenos Aires. La lectura del documento fue interrumpida por el diputado Alcocer. Se creyó que el documento no era un incidente aislado y se sospechó que el general Nicolás Bravo había participado en la redacción del mismo. Con los ánimos exaltados se prosiguió la lectura, los republicanos aplaudieron el documento. La división en el ejército también se hizo notoria. Los generales iturbidistas eran Anastasio Bustamante, Antonio Andrade, Luis Quintanar, Manuel de la Sota Riva, Zenón Fernández, Manuel Rincón, José Rincón, Antonio López de Santa Anna, Luis Cortázar y Rábago, José Antonio de Echavarri y Vicente Filisola. En contra de Iturbide estaban Miguel Barragán, Juan Orbegoso, Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete, José Morán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. El emperador Agustín y retrato de Josephus Arias Huerta, 1822. Un grupo de masones pertenecientes al rito escocés llegó a México durante el viaje de O'Donoghue, el cual contactó a la logia existente en México. Entre sus adeptos se encontraban miembros del ejército y del Congreso. Los masones conspiraban en contra de la posible coronación de Iturbide. Durante una discusión acalorada en donde había más de 100 concurrentes, un coronel expresó que si faltaban puñales para libertarse del tirano nombre que le daban a Iturbide ofrecía su brazo vengador a la patria. La noticia llegó hasta los oídos del generalísimo. A las 10 de la noche del 18 de mayo, un grupo de soldados de diversas guarniciones comenzaron a vitorear en la ciudad. El sargento Pío Marcha del regimiento de Celaya hizo tomar las armas a la tropa de su cuartel. El grupo se lanzó a la calle proclamando a Iturbide con el título de Agustín y parte de la población de los barrios de El Salto del Agua, San Pablo, La Palma y San Antonio Abad se unió al grupo. El estrépito aumentó con el repique general de campanas, con las salvas de artillería y los gritos de ¡Viva Agustín! Y el coronel Rivero, a la sazón ayudante de Iturbide, irrumpió en el teatro e hizo proclamar al generalísimo por la concurrencia. Ese día memorable, a las 10 de la noche, el pueblo y la guarnición de México me proclamaron emperador. Inmediatamente, y como si todos los habitantes estuviesen animados de los mismos sentimientos, aquella vasta capital se vio iluminada, los balcones se cubrieron de cortinas y se ocuparon de los más respetables habitantes que oían repetir con gozo las aclamaciones de la multitud que llenaba las calles. Ni un solo ciudadano expresó la menor desaprobación, prueba evidente de la debilidad de mis enemigos y de la unanimidad de la opinión pública en mi favor. Mi primer deseo fue el de presentarme y declarar mi determinación de no ceder a los votos del pueblo.
Si me abstuve de hacer esto, fue únicamente porque me pareció prudente deferir a los consejos de un amigo que estaba en aquellos momentos conmigo. Apenas tuvo tiempo de decirme: se considerará vuestro no consentimiento como un insulto, y el pueblo no conoce límites cuando está irritado. Debéis hacer este nuevo sacrificio al bien público. La patria está en peligro. Un rato más de indecisión por vuestra parte bastaría para convertir en gritos de muerte estas aclamaciones. Conocí que era necesario resignarse a ceder a las circunstancias, y empleé toda esta noche en calmar el entusiasmo general y en persuadir al pueblo y a las tropas que me permitiesen tiempo para decidirme, y entre tanto prestar obediencia al Congreso. Manifiesto al mundo de Agustín de Iturbide. Portada del acta de la jura y proclamación del emperador Agustín I 1823, documento que se encuentra en el Museo Soumaya de Plaza Loreto, Ciudad de México. A la mañana siguiente, apareció fijada una exhortación de Iturbide dirigida a los mexicanos, en la cual confirmaba que el ejército y el pueblo de esta capital acababan de tomar partido y que al resto de la nación correspondía aprobar o reprobar la moción. También pedía a la población que no se exaltaran las pasiones, pues correspondía a los diputados la representación de la nación, y enfatizó que la ley era la voluntad del pueblo y que no había nada sobre ella. La tensa situación obligó al Congreso a reunirse de inmediato en una sesión extraordinaria. Se pidió a la regencia la tranquilidad pública para poder deliberar un asunto tan delicado, pero Iturbide no actuó hasta que los diputados solicitaron su presencia en el salón del Congreso. Se presentó con un séquito de oficiales del ejército, forzando de esta manera a que el legislativo se reuniese en sesión pública. En las tribunas del Congreso, hubo presencia de masas, mezcla de diputados, paisanos, frailes y militares. Entre los agitadores iturbidistas se encontraba el fraile Mercedario Aguilar. Los diputados Alcocer, Gutiérrez, Anzorena, Terán, Rivas, San Martín y otros, afrontaron la excitación popular tratando que al menos, el pronunciamiento se legalizase mediante un plebiscito. El diputado Valentín Gómez Farías, apoyado por 46 de sus colegas, señaló que una vez rotos los tratados de Córdoba y el plan de Iguala, ya que no habían sido aceptados en España, correspondía a los diputados emitir su voto para que Iturbide fuese declarado emperador. Gómez Farías añadió que este debería obligarse a obedecer la Constitución, leyes, órdenes y decretos que emanasen del Congreso mexicano. Los diputados comenzaron a debatir en medio de gritos e interrupciones. Después, se procedió a la votación. Iturbide resultó elegido por 67 sufragios contra 15. La multitud aclamó el resultado y acompañó al generalísimo vitoreándolo desde el salón de Congreso hasta su casa. La aprobación no había sido legal, pues solamente contó con 89 sufragios, y en el reglamento del Congreso se requería una concurrencia de 101 diputados, la cual fue confirmada legalmente más tarde por el Congreso en su plenitud. El acta de la elección del 18 de mayo de 1822 estableció que el día 21 de mayo Iturbide debería acudir al Congreso para prestar el juramento correspondiente que lo investía como emperador constitucional. Por otro lado, los borbonistas, que todavía mantenían esperanzas de hacer cumplir el plan de Iguala, se decepcionaron. Incluso, el arzobispo de México Pedro de Fonte decidió abandonar el país. Y a continuación, los diputados trabajaron en la redacción del juramento que debería de prestar el nuevo emperador. Agustín, por la divina providencia, y por nombramiento del Congreso de Representantes de la Nación, emperador de México, juro por Dios y por los santos evangelios, que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica y romana, sin permitir otra alguna en el imperio, que guardaré y haré guardar la Constitución que formare dicho Congreso, y entre tanto la española en la parte que está vigente, y asimismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado y en lo sucesivo diere el repetido Congreso, no mirando en cuanto hiciere, sino al bien y provecho de la nación, que no enajenaré, cederé, ni desmembraré parte alguna del imperio, que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubiere decretado el Congreso, que no tomaré jamás a nadie sus propiedades, y que respetaré sobre todo la libertad política de la nación y la personal de cada individuo. Juramento de Agustín, y de esta forma quedaría claro que la legislación vigente era la Constitución de Cádiz y las órdenes o decretos emitidos por el Congreso. Los altos oficiales del ejército enviaron cartas de felicitaciones al generalísimo. Después de prestar el juramento, el emperador pronunció un discurso en el que llegó a exclamar: quiero, mexicanos, que si no hago la felicidad del septentrión, si olvido algún día mis deberes, cese mi imperio. Observad mi conducta, seguros de que, si no soy para ella digno de vosotros, hasta la existencia me será odiosa.
Gran Dios, no suceda que yo olvide jamás, que el príncipe es para el pueblo y no el pueblo para el príncipe. Fragmento del discurso de Agustín I. Reinado decreto. El soberano Congreso Mexicano Constituyente decretó el 22 de junio de 1822, art. 1. La monarquía mexicana, además de ser moderada y constitucional, también es hereditaria. Art. 2. De consiguiente, la nación llama a la sucesión de la corona por muerte del actual emperador, a su hijo primogénito el señor don Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte. La Constitución del Imperio fijará el orden de suceder del trono. Art. 3. El príncipe heredero se denominará príncipe imperial y tendrá el tratamiento de Alteza Imperial. Art. 4. A los hijos e hijas legítimos de SMI se llamarán príncipes mexicanos, y tendrán el tratamiento de Alteza. Art. 5. Al señor don José Joaquín de Iturbide y Arregui, padre de SMI, se le condecora con el título de Príncipe de la Unión y el tratamiento de Alteza, durante su vida. Art. 6. Igualmente se le concede el título de Princesa de Iturbide y el tratamiento de Alteza, durante su vida, a la señora doña María Nicolasa de Iturbide y Aramburo, hermana del emperador. Coronación de Iturbide. El 21 de julio de 1822. El 23 de mayo se inició la discusión del funcionamiento del imperio y la previsión de la sucesión. Se determinó que el hijo primogénito del emperador, al igual que los hermanos, recibiría tratamiento de príncipe y alteza imperial. Su padre Joaquín sería el príncipe de la Unión y su hermana María Nicolasa la princesa de Iturbide. También se crearía la moneda oficial del imperio y un consejo provisional de Estado. Durante el virreinato, la corte de los virreyes estaba reducida a la mayor sencillez. No obstante, se previno que la casa imperial debería contar con mayordomo mayor, caballerizo mayor, capitán de guardia, ayudantes del emperador, limosnero mayor, capellanes de SM, capellanes honorarios, capellán mayor, teniente de capellanía mayor, capellán privado de la familia, confesores, predicadores honorarios, ayo de los príncipes, maestro de ceremonias, sumiller de palacio, gentiles hombres de cámara con ejercicio, mayordomos de semana, camarera mayor, dama primera y guardamayor, damas honorarias, camaristas, médico y cirujano de cámara de SM, médico y cirujano de la familia imperial, maestro de los caballeros, pajes, maestro de los príncipes, pedagogos, ujieres de palacio, ayudas de cámara, peluqueros, guardarropas del emperador y la emperatriz, impresor de cámara e introductor de embajadores. Se crearon los estatutos de la Orden de Guadalupe para que Iturbide pudiese entregar esta distinción, además de grados y ascensos militares. Entre los nombramientos figuraron el marqués de Aguayo como mayordomo mayor, el conde de Regla como caballerizo mayor, el marqués de Salvatierra como capitán de la guardia, el conde de Rull y los hijos del conde de Agreda como mayordomos de la semana, entre algunos otros. Debido a los bajos recursos del erario, fue necesario pedir joyas prestadas para las coronas del emperador y la emperatriz. El 21 de julio de 1822, fue el día de la coronación. Desde temprano sonaron las salvas de 24 cañones, se adornaron balcones y las fachadas de los edificios públicos fueron engalanadas, así como atrios y portales de iglesias. En la Catedral Metropolitana se colocaron 2 tronos, el principal junto al presbítero y el menor cerca del coro. Poco antes de las 9 de la mañana, los miembros del Congreso y del Ayuntamiento ocuparon sus lugares destinados. Tropas de caballería e infantería hicieron valla al futuro emperador y a su séquito. 3 obispos oficiaron la misa. El presidente del Congreso, Rafael Mangino y Mendívil, fue el encargado de colocar la corona a Agustín y, acto seguido, el propio emperador ciñó la corona a la emperatriz. Otras insignias les fueron impuestas a los recién coronados por los generales y damas de honor. El obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo exclamó Vivat Imperator in aeternum. ¡Vivan el emperador y la emperatriz! Terminada la ceremonia, el tañido de las campanas y el estrépito de los cañones comunicaron al pueblo que la coronación se había consumado. Primeros meses trono de Agustín de Iturbide. En el Museo Nacional de las Intervenciones el imperio enfrentaba la oposición republicana y la resistencia de la guarnición española de San Juan de Ulúa. Iturbide, asistido por su Consejo de Estado, comenzó la abierta pugna contra el Congreso. Su primera propuesta fue disminuir el número de diputados, para de esta manera deshacerse de alguna parte de sus enemigos e intentar así nulificarlos. Después de la coronación, el comercio y la minería bajaron su actividad hasta que se estableció nuevamente la confianza, aunque algunos españoles peninsulares acaudalados, temiendo por su seguridad, prefirieron abandonar el imperio.
Los partidarios del Plan de Iguala, al sentirse defraudados, engrosaron las filas de la logia masónica escocesa, la cual hizo sentir su influencia en la política. El brigadier de Nuevo Santander, Felipe de la Garza, al enterarse de que los tratados de Córdoba se habían roto, propuso al Congreso adaptar un gobierno republicano, ofreciendo una fuerza de caballería de 2000 efectivos. El ministro plenipotenciario de Colombia, Miguel Santamaría, animó a los diputados para seguir la política republicana que había adaptado su propio país. Por medio de agentes que tenía introducidos en las logias y en los círculos oposicionistas, Iturbide se enteró de la situación. El emperador expidió sus pasaportes a Santamaría y el 26 de agosto ordenó el arresto de los diputados José Joaquín Herrera, Lombardo, Teresa de Mier, Fagoaga, Echarte, Tarrazo, Obregón, Tagle, Echenique, Anaya, Iturribarría, Cebadua, Cercero, Mayorga y otros más. Los reclamos del Congreso fueron inmediatos. Iturbide justificó que, facultado por la Constitución española, había procedido a la aprehensión de los involucrados por causa de conspiración, pidió calma y solicitó esperar la resolución de los tribunales. Iturbide disolvió el Congreso Nacional bajo su régimen. El día 27 de agosto, el general de la Garza envió una misiva dirigida al emperador, firmada por el Ayuntamiento de Soto la Marina, los electores e individuos de la Diputación Provincial, el párroco y oficiales de Nuevo Santander, en la que apoyaba los reclamos del Congreso. Iturbide consideró la misiva como una sublevación, giró órdenes al brigadier Zenón Fernández para presentarse en la zona y batir a de la Garza. Después se le confirió el mando de la región huasteca al coronel Manuel Gómez Pedraza. De la Garza fue hecho prisionero en Soto la Marina. En Ciudad de México, los diputados acusados de conspiración continuaron presos. El 27 de septiembre, Lorenzo de Zavala propuso ante el Pleno reformar el Congreso, arguyendo la desigualdad de representación de las provincias, la necesidad de reducir el número de diputados y concluyendo que se requería realizar una nueva convocatoria. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. El 31 de octubre, Iturbide lanzó un decreto por el que se disolvió la Asamblea Constituyente, bajo el argumento de considerar utópica su labor. El general Luis Cortázar y Rábago fue el encargado de anunciar el decreto al presidente del Congreso Mariano Marín. Él mismo dio un plazo de media hora para desalojar el recinto. Con el apoyo de 45 diputados, entre ellos, Lorenzo de Zavala y 8 suplentes, se creó una Junta Nacional Instituyente encargada de lograr una estabilidad política y económica. Para lograr estos objetivos, la Junta debería diseñar un método para la designación de los miembros de un nuevo Congreso, así como la creación de una Comisión de Hacienda, la cual estuvo a cargo de Mariano Larraguibel. Este órgano dotó de un documento fundamental a la organización del país con la promulgación el 18 de diciembre del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Dicho estatuto transitorio dio certeza legal a las disposiciones del emperador, que en el papel sería el máximo responsable del ejercicio de gobierno. El reglamento también establecía los mecanismos para la organización territorial, la impartición de justicia, la educación, la hacienda pública y la organización de un nuevo Congreso Constituyente. Ana María Huarte, emperatriz consorte de México, retrato de Josefus Arias Huerta, 1822. Una vez instalada la Junta, los asuntos pendientes a resolver fueron las hostilidades por parte de Francisco Lemaur, comandante sustituto de García Dávila en San Juan de Ulúa, así como la revisión del Tesoro Imperial. Un préstamo fue negociado en Londres, el cual nunca llegó, y otro más con Diego Berry, pero tampoco pudo concretarse. Ante la difícil situación económica del erario, se impuso un préstamo de 2.800.000 de pesos con la hipoteca de una contribución general de todos los habitantes del imperio. También se prohibió la exportación de dinero a los españoles que querían migrar, y solamente se les permitió viajar con la ropa de uso y muebles necesarios. Otras medidas incluyeron la restricción de la libertad de prensa y penas contra conspiradores. Por otro lado, se determinó que no era factible lograr un presupuesto por 20 millones de pesos, de los cuales se necesitaban 1.500.000 para los gastos de la renta real. El déficit se intentó cubrir mediante el producto de la renta de tabaco y la captación de 4 reales sobre todos los individuos de ambos sexos de 14 a 60 años de edad. Para solventar la falta de recursos y salvaguardándose en la fe pública, Iturbide tomó fondos de una conducta de plata de propiedad privada por una cantidad de 1.297.200 pesos, que se encontraba depositada en Perote y Jalapa. Esta acción provocó el descontento de los comerciantes.
Fue emitido papel moneda sin respaldo, y la Gaceta Imperial de México publicó el 31 de diciembre de 1822 el permiso de impresión hasta por un monto de 4 millones de pesos. Otra medida de Iturbide fue la autorización expedida a Stephen Austin, el 3 de enero de 1823, para colonizar Texas. Plan de Casa Mata Iturbide Emperador, atribuido a Josephus Arias Huerta. Artículo principal. Revolución del Plan de Casa Mata. Desde que se unió al Plan de Iguala, Antonio López de Santa Anna mantuvo una relación estrecha con Iturbide, quien lo nombró gobernador militar de Veracruz. Entablaron comunicación y amistad personal por medio de correspondencia durante más de un año. En octubre de 1822, Santa Anna, sin flota y sin artillería pesada, pretendió tomar el fuerte de San Juan de Ulúa. Debido a que el proyecto era de especial interés, Iturbide giró órdenes al general José Antonio de Echavarri para supervisar las operaciones, pero todo se trataba de una cadetada y el plan fracasó. El 16 de noviembre, Iturbide se trasladó a Jalapa con el pretexto de tomar las precauciones necesarias para la toma de San Juan de Ulúa, pero en realidad quería destituir a Santa Anna y conducirlo a Ciudad de México. Durante esos días la emperatriz había dado a luz a un nuevo príncipe y el emperador regresó a celebrar el acontecimiento. No obstante, requirió la presencia de Santa Anna en México, pero este se negó a asistir. De acuerdo a la crónica de Carlos María Bustamante, el manifiesto de Santa Anna fue trazado por el ministro plenipotenciario Miguel Santamaría, quien estaba por embarcarse a la Gran Colombia y había mantenido correspondencia con Joel R. Poinsett solicitándole interceder para que en Washington D.C. no se reconociera el gobierno de Iturbide. Quien fuera para Santa Anna, el amadísimo general, dignísimo y particularmente amado emperador se convirtió en el déspota más injusto, que en lugar de ser el libertador, se había convertido en un tirano. El 2 de diciembre, Santa Anna realizó una proclama a la población de Veracruz. Entre sus enunciados destacaban: 1. Al emanciparse el país, se trató de buscar un gobierno fundado sobre los principios de igualdad, justicia y razón. 2. México eligió desde el principio el gobierno representativo, a través del Congreso que ha sucumbido ante la fuerza. 3. En nombre de la nación se proclama, en consecuencia, la República, bajo las condiciones que determine una asamblea representativa de la nación. La respuesta del emperador fue inmediata. Destacó a los generales José Antonio de Echavarri, José María Lobato y Luis Cortázar para someter la sublevación. El día 3 de diciembre, Santa Anna lanzó un nuevo manifiesto, pero esta vez dirigido a la gran nación mexicana. En el documento expresó sus protestas por la disolución del Congreso, por la vulneración de la inviolabilidad de los diputados y por la incautación de bienes de propiedad privada, lo cual representaba quebrantar el juramento que el propio emperador había hecho. Desconcertado por las proclamas republicanas y por la agitación en Veracruz, Francisco Lemaur estableció comunicación con Santa Anna. Con el interés de proteger la fortaleza de San Juan de Ulúa, pronunció su posición contraria a la tiranía. Santa Anna se reunió con Lemaur y convino un armisticio de mutua conveniencia. Echavarri y Lobato consideraron este acto como una traición a la nación. Antonio López de Santa Anna, creador del Plan de Casa Mata. El 6 de diciembre de 1822, Guadalupe Victoria salió de su refugio para secundar el movimiento. Conociendo el prestigio y popularidad del exinsurgente, Santa Anna optó por entregarle la jefatura. Juntos proclamaron el Plan de Veracruz, el cual estaba conformado por 17 artículos principales y 22 adicionales. Entre los más importantes se proponía tener exclusividad de la religión católica, preservar la independencia, radicar la soberanía en el Congreso, declarar la nulidad de la investidura imperial de Iturbide por haber forzado la voluntad del Congreso y vigencia de la Constitución española hasta que el Congreso redactase una nueva. El día 9 de diciembre, Iturbide se dio cuenta de la peligrosidad ante la posible alianza de los rebeldes con los españoles de Lemaur. Al día siguiente, Santa Anna propuso a Echavarri unirse al movimiento republicano, pero el general consentido del emperador se negó haciendo pública su respuesta el día 16 de diciembre, en la cual increpaba al rebelde como falso republicano desenmascarando su intención velada de venganza contra el emperador, quien le había separado del mando de la provincia. El 21 de diciembre, Santa Anna realizó un avance hacia Jalapa pero fue vencido por el general Calderón. Obligado a replegarse, el 24 de diciembre se reunió con un grupo de 300 efectivos de Guadalupe Victoria en Puente del Rey y retomó el mando de la rebelión.
Echávarri recibió refuerzos para sitiar a los rebeldes elevando su capacidad militar a 3.000 soldados, no obstante, retrasó el inicio del ataque, probablemente a causa de conversaciones entabladas a través de la logia escocesa. El día 26 de diciembre, despreocupado en la capital, Iturbide participó en el bautizo de su hijo Felipe de Jesús Andrés María de Guadalupe, cuya ceremonia llevó a cabo el obispo de Puebla. Mientras tanto, Santa Anna aprovechó nuevamente la popularidad de Guadalupe Victoria arengando a la población para engrosar sus filas y nombrándolo nuevamente general en jefe del movimiento los primeros días de enero. El 5 de enero de 1823, los ex-insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se trasladaron a Chilapa en las montañas del sur con la intención de sublevarse. Iturbide envió a Epitacio Sánchez y Gabriel de Armijo en su persecución. El 13 de enero de 1823, en el Frente del Sur, se desarrolló la batalla de Almolonga. Las fuerzas rebeldes fueron derrotadas, resultando gravemente herido Guerrero, pero Epitacio Sánchez murió durante el combate. A pesar del éxito de las fuerzas imperiales, la insurrección se extendió de manera incontenible hacia la zona de Oaxaca. Todavía el 22 de enero, Santa Anna reportó a Guadalupe Victoria haber sido atacado por los 4 puntos cardinales por las fuerzas imperiales. Pero un giro radical aconteció cuando los generales Echávarri, Lobato y Cortázar firmaron el 1 de febrero de 1823 el Plan de Casa Mata. De acuerdo a Lucas Alamán, la razón de este cambio de ideología obedeció a la influencia de las logias masónicas. De acuerdo a Santa Anna, se debió al apoyo de Lemaur y de acuerdo a los análisis de Nettie L. Benson, un trabajo fundamental ya había sido preparado, probablemente tras bambalinas, por Miguel Ramos Arizpe y José Mariano de Michelena. Abdicación. El Plan de Casa Mata estuvo conformado por 11 artículos. Sus principales bases fueron: la formación de un nuevo Congreso, los antiguos diputados podrían ser reelectos o sustituidos, se circularía a cada jefe del ejército una copia del plan, las diputaciones provinciales ejercerían el control administrativo de las provincias y se prohibió atentar contra la persona del emperador. El documento fue enviado a todas las provincias y fue adaptado con gran celeridad. Con la propuesta descrita en el plan para elegir nuevos miembros del Congreso, enemigos y amigos de Iturbide estuvieron de acuerdo en dicha convocatoria. Tras la abdicación de Iturbide, cada diputación asumió la jurisdicción administrativa y política de su área, estableciendo un sistema federal de facto y mermando al poder central. Durante esos días había llegado a Ciudad de México el capitán Comanche Guanique y un jefe de la tribu Cherokee para celebrar tratados de paz con el imperio, pues sus pueblos habían sido forzados a salir del territorio de los Estados Unidos. Guanique se comprometió a colaborar con 20.000 hombres para apoyar a Iturbide, pero todo resultó ser un embuste. El 4 de marzo, Iturbide expidió un decreto para restaurar el Congreso. 3 días más tarde los diputados se reunieron. El emperador asistió a la primera reunión pronunciando un discurso en el que protestó obsequiar la voluntad general, recomendó al Congreso elegir el lugar que estimase conveniente para su residencia, así como proveer recursos para las tropas pronunciadas y concluyó por encarecer la conveniencia de una amnistía para olvidar los agravios y errores pasados. El 19 de marzo de 1823, el secretario de Justicia Juan Gómez Navarrete comunicó por medio de una carta la abdicación de Iturbide. Reconocido el soberano Congreso por la Junta y tropas adheridas al plan o acta de Casa Mata, cesó el motivo porque yo conservé la fuerza en las inmediaciones de la capital. La corona la admití con suma repugnancia, solo para servir a la patria, pero desde el momento en que entreví que su conservación podría servir si no de causa, al menos de pretexto para una guerra intestina, me resolví dejarla. No hice yo abdicación de ella, porque no había representación nacional reconocida, generalmente hay ya el reconocimiento, y hago por tanto la abdicación absoluta. Mi presencia en el país sería siempre pretexto para desavenencias, y se me atribuirían planes en que nunca pensara. Y para evitar aún las más remotas sospechas, me expatriaré gustoso y me dirigiré a una nación extraña. Solo le pediré al Congreso que pague la nación las deudas que he contraído con particulares amigos, que no son de gran consideración, pues aunque el mismo Congreso dejó a mi arbitrio que tomara para mí lo que necesitara y la Junta me hizo una asignación, yo no podía hacer uso de lo uno ni de lo otro, cuando las necesidades de las tropas, empleados y funcionarios públicos llegaban a mi corazón. Carta de abdicación de Agustín de Iturbide. El 26 de marzo se realizó una junta de guerra en la que participó el marqués de Vivanco, Echávarri, Bravo, Barragán y otros oficiales. Se determinó que Iturbide saliese con su familia escoltado por el general Nicolás Bravo tal y como lo había solicitado el propio exemperador.
Aún después de realizada la ubicación, hubo choques entre la población cuando entró el llamado Ejército Libertador a Ciudad de México, que fue recibido en la ermita de San Antonio por grupos armados y el populacho. Pero todo fue inútil. El fraile Aguilar, que encabezaba a un grupo, tuvo que refugiarse en el convento de la Merced y el sargento Pío Marcha fue apresado en el Salto del Agua. El Congreso se reunió y confió el poder ejecutivo a un triunvirato, en el que llegaron a turnarse los generales Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, como suplentes Miguel Domínguez y Mariano Michelena. El 7 de abril de 1823, el Congreso declaró la coronación de Agustín de Iturbide como obra de violencia y de la fuerza y de derecho nulo. Asimismo, el Congreso declaró que en ningún tiempo hubo derecho para obligar a la nación mexicana a sujetarse a ninguna ley ni tratado. En consecuencia consideró no subsistentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, quedando en absoluta libertad para constituirse en la forma de gobierno que más le acomodase. Vicente Filisola fue avisado de la proclama del Plan de Casa Mata. El 29 de marzo convocó a una reunión en la ciudad de Guatemala. El 24 de junio el Congreso local votó su separación de México, con excepción de la provincia de Chiapas, la cual prefirió mantenerse unida. El 1 de julio de 1823, se constituyó la llamada Provincias Unidas del Centro de América. Exilio manifiesto de Agustín de Iturbide al Mundo manifiesto de Liorna. El Congreso asignó una pensión anual de 25,000 pesos a Iturbide, con la condición de que estableciera su residencia en cualquier lugar de Italia. También su familia tendría el derecho de la pensión que las leyes designasen en caso de muerte del exemperador. El 9 de mayo, Iturbide llegó a la desembocadura del río La Antigua, Veracruz, y Guadalupe Victoria acudió a despedirlo. El exemperador, como muestra de gratitud y reconocimiento, quiso regalarle un reloj. El exinsurgente no lo quiso admitir y le dio a cambio un pañuelo de seda, el cual guardó hasta el momento de su muerte. El 11 de mayo de 1823, Iturbide, en compañía de su esposa, 8 hijos y 19 sirvientes, se embarcó en la fragata inglesa Rawlins con destino a Europa. Asimismo, solicitó protección por temor a ser atacado por un barco pirata o un barco español. El Congreso invitó a regresar al ministro plenipotenciario de Colombia, Miguel Santamaría, a pesar de que este había sido señalado como autor del Plan de Veracruz. Además mandó eliminar la corona del águila que tenía el escudo nacional, declaró nulo el nombramiento de los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y sacó de circulación el papel moneda de Iturbide. Se expidió un decreto para declarar buenos y meritorios los servicios hechos a la patria durante los 11 primeros años de Guerra de Independencia a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. Manifestaciones republicanas e iturbidistas. Artículos principales: Rebelión de Guadalajara 1823, Rebelión de Oaxaca 1823 y Rebelión de Puebla 1823. Las provincias de Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Oaxaca enviaron comisionados a la convocatoria de Congreso, pero sus peticiones se convirtieron en exigencias. Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas pretendieron separarse para constituir un estado independiente. El 12 de mayo, en Guadalajara, se registró un levantamiento de masas populares que hizo evidente el desacuerdo entre la población, donde hubo aclamaciones y gritos "¡Viva Agustín!" y en Sonora, Fray Bernardo del Espíritu Santo, autoridad puramente eclesiástica, reprobó el Plan de Casa Mata. Adicionalmente a la división de iturbidistas, borbonistas y republicanos, comenzó una pugna entre centralistas y federalistas, quienes tomaron posturas separatistas. Un año más tarde, un pronunciamiento contrario a los designios del Congreso Nacional en el que participaron simpatizantes de Iturbide fue encabezado por Luis Quintanar y Anastasio Bustamante en Guadalajara. Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete acudieron a la zona para ocupar la ciudad y negociar la emancipación. En Tepic, el barón de Rosenberg y Eduardo García, pariente del propio exemperador, se manifestaron abiertamente a favor de Iturbide y fueron reducidos por el coronel Luis Correa. Una vez derrotado se ordenó su fusilamiento. Entonces surgieron manifestaciones a favor de Iturbide como en Ciudad de México, cuando 25 conspiradores fueron aprehendidos, al encontrárseles papeles, planes y una acta que estaban dispuestos a remitir a Londres. Entre ellos se encontraban el diputado José Antonio Andrade y el coronel Reyes Beramendi. Iturbide llegó a Livorno el 2 de agosto de 1823.
Se alojó en la casa de campo de Paulina Bonaparte e intentó trasladarse a Roma, pero no se le permitió. También se entrevistó con el excónsul de España, Mariano Torrente, quien mostró su interés por conocer la historia del exemperador. Por su parte, Iturbide escribió en Livorno, Toscana, su Manifiesto al Mundo, también conocido como Manifiesto de Liorna, fechado el 27 de septiembre de 1823, pero no pudo publicarlo. Debido a persecuciones y acosos, viajó por Suiza, la ribera del Rin y Bélgica hasta llegar a Ostende. Posteriormente cruzó el Canal de la Mancha para llegar a Londres, en donde se estableció el 1 de enero de 1824. Mediante la ayuda de un amigo suyo, llamado King, pudo publicar su manifiesto. Los movimientos de Iturbide fueron observados e informados por el padre José María Marchena, espía mexicano, que puntualmente mantuvo informado al ministro de Interior y Relaciones Exteriores Lucas Alamán. Durante su estancia en Londres, el exemperador recibió cartas de México, en la que sus partidarios le animaban a regresar. El 13 de febrero, Iturbide envió mensaje dirigido al Congreso, en el que notificó su salida de Italia, así como su deseo y disposición para prestar sus servicios al gobierno de México, pues consideraba que la independencia de la nación corría peligro por los esfuerzos que hacía España con ayuda de la Santa Alianza para reconquistar los territorios americanos. Desde marzo de 1824, durante las sesiones del Congreso mexicano, fueron mencionados y discutidos los levantamientos iturbidistas. El 3 de abril, por 66 votos contra 2, se declaró traidor a Agustín de Iturbide, siempre que se presentase en cualquier punto del territorio mexicano bajo cualquier título, al igual que cualquier persona que cooperase en favorecer su regreso. El 22 de abril, se dictaminó que si Iturbide pisaba suelo mexicano sería declarado traidor y enemigo del Estado, por tal motivo cualquiera podría darle muerte. El 28 de abril, el dictamen fue ratificado y se hizo extensivo a quienes ayudasen su retorno. Aprehensión y muerte Iturbide preso en la hacienda de Palo Alto, jurisdicción de Santillana, Nuevo Santander el día 18 de julio de 1824. El 4 de mayo de 1824, Iturbide se embarcó en el bergantín inglés Spring, lo acompañaron su esposa, dos de sus hijos menores, Ramón Malo, el padre José López, el padre José Treviño, el italiano Macario Morandini, el impresor inglés John Armstrong, y el coronel polaco Carlos Benesky, quien había sido partícipe durante las campañas mexicanas. Llevaba consigo una prensa, documentos personales y un manifiesto que dirigiría al pueblo de México. El 14 de julio, la embarcación ancló en la barra de Soto la Marina. Benesky descendió de la nave para presentarse con el comandante militar Felipe de la Garza y le mostró una carta del padre Treviño, en la cual se le recomendaba para proponer al gobierno mexicano un proyecto de colonización irlandesa. De la Garza preguntó por Iturbide, el polaco contestó que el exemperador se encontraba en Londres con su familia, de esta forma se autorizó el desembarco. El 15 de julio, Iturbide en compañía de Benesky cabalgó por Soto la Marina, y fue reconocido por el teniente coronel Juan Manuel Asunzolo y alcalde. Confirmada la sospecha, el día 16, el cabo Jorge Espino realizó la detención de los viajeros en un lugar llamado Los Arroyos. De la Garza se entrevistó con ambos, Iturbide le explicó que había viajado a México para ofrecer sus servicios a la patria, el comandante le notificó que se encontraba fuera de la ley conforme al decreto expedido por el Congreso el 28 de abril, también le reclamó el engaño a Benesky, quien respondió que era militar y que había procedido de acuerdo a las órdenes recibidas. Traslado de los restos de Agustín de Iturbide a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en 1838. De la Garza trasladó a Iturbide a Padilla, en donde se encontraba sesionando el Congreso local del recién creado estado de Tamaulipas. El gobernador era Bernardo Gutiérrez de Lara, quien había simpatizado con Hidalgo y Morelos, dirigiendo a un grupo de insurgentes en la zona de Texas. En su defensa, Iturbide arguyó la posible invasión que se preparaba con ayuda de la Santa Alianza, pero nadie le creyó. El Congreso local ordenó cumplir el decreto federal. El 19 de julio de 1824 Iturbide fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. Sus últimas palabras fueron: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no.
Restos mortales. Exhibición de los restos mortales del emperador y general Agustín de Iturbide en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, en 2010. En 1838, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, los restos mortales de Iturbide fueron trasladados a Ciudad de México y se inhumaron con honores en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde permanecen hasta ahora, exhibidos en una urna de cristal. Legado y honores. Su nombre, asociado con la bandera nacional, se conservó durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del Himno Nacional de México, escrito en 1854, la cual se suprimió en 1943. 7. Estrofa del Himno Nacional Mexicano. Si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera mexicanos. Valientes seguid, y a los fieros bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo den sombra a la frente del bravo adalid. Manifiesto al mundo de Agustín de Iturbide. El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección y hacer honores a sus fúnebres cenizas. A estos mismos jefes yo había perseguido, y volvería a perseguir si retrogradáramos a aquellos tiempos. Paradójicamente, el sable que utilizó Iturbide durante el desfile de entrada del ejército trigarante en Ciudad de México se colocó en el Salón del Congreso junto con los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes a quienes había combatido. En su exhibición, reza lo siguiente. En la boquilla y primera anilla se lee: el general Anastasio Bustamante, fiel amigo y colaborador del héroe de Iguala, dedica al Congreso mexicano este sable por ser el mismo que el inmortal Iturbide usó en la campaña de 7 meses en que se logró la libertad de la patria. Año 1839. Y en la segunda anilla, no es de oro, pero su precio es inmenso. La Independencia Mexicana. Museo Nacional de las Intervenciones. Sable de Agustín de Iturbide, usado el 27 de septiembre de 1821. Monumento a Iturbide, en la ciudad de Yurecuaro, Michoacán. Descendientes. Artículo principal. Casa de Iturbide con su esposa, Ana María Huarte, tuvo 10 hijos. Agustín Jerónimo, príncipe imperial de México, 30 de septiembre de 1807 a 11 de diciembre de 1866. Luchó al lado del libertador Simón Bolívar y se convirtió en su edecán. Nunca se casó ni tuvo hijos. Sabina de Iturbide, princesa mexicana, 30 de diciembre de 1810 a 14 de julio de 1871. Nunca se casó, tomó los hábitos de monja. Juana María de Iturbide, princesa mexicana, 8 de marzo de 1812 2 de octubre de 1828. Nunca se casó, y tomó los hábitos de monja haciéndose llamar hermana Margarita de Jesús, María y José. Princesa Josefa de Iturbide, princesa mexicana, 22 de diciembre de 1814 a 5 de diciembre de 1891. Nunca se casó, fue amiga y dama de la corte de la emperatriz Carlota de México y fue la más longeva de sus hermanos y la última de ellos en morir. Ángel de Iturbide, príncipe mexicano, 2 de octubre de 1816 a 21 de julio de 1872. Se casó con Alice Green, una ciudadana estadounidense, con descendencia. María de Jesús de Iturbide, princesa mexicana, 21 de febrero de 1818 a 10 de julio de 1849. Nunca se casó, tomó los hábitos de monja en el exilio en los Estados Unidos. Se hacía llamar María Isis. María de los Dolores de Iturbide, murió en la infancia, 1819 a 10 de julio de 1820. Salvador de Iturbide y Huarte, príncipe mexicano, 16 de julio de 1820 a 7 de junio de 1856. Se casó con Rosario Marzán, tuvieron descendencia. Felipe de Iturbide, príncipe mexicano, 30 de noviembre de 1822 a 19 de noviembre de 1853. Fue el único entre los hijos de los emperadores de México que nació siendo príncipe. Agustín Cosme de Iturbide, octubre de 1824 – 10 de mayo de 1873. Su madre estaba embarazada de él en el momento en que su padre fue fusilado. Nació en Nueva Orleans y fue militar. Nunca contrajo matrimonio.